Hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar aquí en esta charla. Abrimos con este conversatorio, Coherencia Social y Participativa, el día de hoy, 4 de septiembre del 2023. Este 2023, la línea curatorial que se desarrolló en el Colegio de Arquitectos de Nuevo León, comandada por el arquitecto Marcelo Espinosa, basó sobre la coherencia para la Bienal 22ª. Entendemos coherencia como un acto de integridad responsable, capaz de vincular ideas, estrategias, recursos y conocimiento en un evento productivo y socialmente responsable. Hace 2 años hablamos de la habilidad de la anticipación de la arquitectura a lo incierto. Hablábamos de la incertidumbre. Hoy hablamos, después de absorber e interactuar con la indefinición, hablamos desde el sentido de la palabra proyectar. Ahora que se ha gestado la conversación sobre anticipación y el acto de proyectar, es momento de hablar de hacerlo bien. Coherencia se define cuando los componentes o partes de un todo no se oponen o se contradicen entre sí, estableciendo un discurso integral de comunicación. La Bienal 22ª propone entablar estos diálogos y expresiones alrededor de conversatorios y de la muestra que tenemos en exhibición y que vamos a inaugurar a las 7 de la noche. Inclusive los premios también se van a ver afectados por las coherencias, se van a dar unos reconocimientos especiales, aparte de las medallas que normalmente se dan. Vamos a hablar de la coherencia social y participativa en este conversatorio. Estas 2 coherencias son 2 de las 6 coherencias de la línea curatorial que marcamos para esta Bienal. Doy la bienvenida en lo general a la arquitecta Katia Zapata, a la arquitecta Anik Keyoseyan, al MC Jacobo Cleto y al arquitecto Rolando Girodengo, de quien me permito leer una breve semblanza y es quien introducirá el panel y moderará este conversatorio. Rolando Girodengo. Rolando pasa su tiempo entre México y Estados Unidos. Su práctica se desarrolla sobre una serie de temas que incluyen la transformación urbana, condiciones de frontera, procesos participativos y lo colectivo a través de proyectos públicos y privados, investigaciones y desde la academia. Cuenta con una maestría de arquitectura en diseño urbano de Harvard University, de la Escuela de Graduados de Harvard, de la cual desarrolla investigaciones, planes regionales y nacionales en materia energética y de economía circular. Además de su más reciente investigación, Desdibujar la frontera, donde abarca procesos sociales y de transformación económica en la frontera de México con los Estados Unidos. Se graduó como arquitecto con mención honorífica del Tecnológico de Monterrey. En 2019 desarrolló la investigación junto con Pablo Landa para la publicación de Guía de Arquitectura de Monterrey, publicada por Arquine. Actualmente dirige una práctica bilateral en ambos países, es investigador en Harvard y es docente en varias universidades de Boston, además de ser consultor para la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo. Rolando, muchas gracias. Te cedo la palabra. Gracias, Ricardo, y gracias al colegio por crear estos espacios para tener estas conversaciones y por la invitación. Ahora va a ser un conversatorio y me gustaría introducir a los ponentes y empezar con la conversación, ¿no? Por primero, Katia Zapata. Katia Zapata es socia de Estudio Núñez Zapata, Oficina de Arquitectura y Diseño con sede en Monterrey, México. Han diseñado durante 13 años espacios públicos, residencias privadas, instalaciones, objetos y exposiciones. Su trabajo ha sido expuesto en el Pabellón de México en la Bienal de Arquitectura de Venecia en las ediciones de 2021 y 2016 y la exposición de Arquitectura Contemporánea de América Latina en el marco del UIA 2021 Río, el Festival de las Artes Monterrey 2019 y en el Museo Nacional de Arquitectura en la exposición 21 Jóvenes Arquitectos de México. En 2023 fueron seleccionados por la J.R. Miller Architecture Lecture Series de la Eskenazi School of Art, Architecture and Design
de la Universidad de Indiana en Columbus, en Indiana, Estados Unidos. El proyecto Casa 8 Vigas fue finalista para la tercera edición del Premio Oscar Niemeyer de Arquitectura Latinoamericana en la edición 2020 y el estudio es socio de FAMA, la Feria de Arte Contemporáneo de aquí de la ciudad. Desde 2021, Katia forma parte del consejo editorial de la revista Fall, una publicación producida por la Design Talks Institute of Calgary, Canadá, donde también fue seleccionada para participar en el taller Write On en 2020. De 2017 a 2018 coordinó el rediseño de la revista del Colegio de Arquitectos de Nuevo León y coeditó sus primeros 3 números. En 2016 fundó y editó la revista Carmen, cuyo primer número fue ganadora del premio Raúl Rangel Frías en publicaciones de ese mismo año y ha sido publicada en la revista Carta. Previo a una carrera en arquitectura, Katia tiene más de 6 años de experiencia en compras de abastecimientos estratégico internacional, trabajando para multinacionales en México y Canadá. Fue seleccionada en 2009 para el programa de pasantías de la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C., donde trabajó en el programa de universalización de la identidad civil en las Américas. Muchas gracias por estar con nosotros. También contamos con la participación de Anik Keoseyan. Es arquitecta mexicana de origen armenio, se graduó con mención honorífica en la Universidad Nacional Autónoma de México y fue estudiante invitada en la Universidad Técnica Checa en Praga, la Escuela Paris La Villette. Tiene una maestría en arquitectura y urbanismo de la KU Leuven, donde se graduó con magna cum laude del taller de investigación dirigido por Martino Tatara, socio fundador del estudio italiano Dogma. Su tesis de maestría se exhibió en la Bienal de Interiores de Cottbus, Bélgica, en 2018. Anik ha trabajado en varios proyectos internacionales entre París, Bruselas y la Ciudad de México. En 2016 trabajó en la museografía de la exposición Picasso en Beaux-Arts con Philippe Vender Maren y el artista holandés Richard Venlet. También ha trabajado con el arquitecto belga Fernand Dubois en París y Bruselas. Actualmente está realizando la Cineteca Nacional, la Bodega Nacional de Arte y los talleres de artes y oficios de la 4ª sección del Bosque de Chapultepec, en colaboración con Mauricio Rocha, Escobedo Solís y Pasos Atelier. Anik ha sido conferencista invitada en la Universidad Nacional Autónoma de México, la KU Leuven en Bélgica y en Centro de Diseño y Comunicación en la Ciudad de México. Anik ganó el primer lugar de la región europea del premio Next Generation de la Fundación Holcim para la construcción sustentable en 2020. Su trabajo se exhibió en la Feria de Diseño de Milán y fue invitada a exhibir su trabajo en el Centro Cultural Europeo en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2023. Muchas gracias por estar aquí. Y por último tenemos a Jacobo Cleto, que es maestro en Ciencias con orientación en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, filósofo y letra de grados. Actualmente es coordinador en material didáctico, audiovisual y contenidos de arquitectura de la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura de la UANL, en la cual también colabora en la curaduría y el rediseño del plan de estudios. Más de 10 años de experiencia docente impartiendo clases de historia, teoría de la arquitectura, creatividad, metodología de diseño en las academias de la UDEM, la UNL y la UR. Realiza investigación y comunicación en arquitectura, ha sido ponente en distintos foros o congresos con investigaciones medibles y que se han vuelto ponencias sobre la experiencia de la arquitectura, la teoría del paisaje, las tendencias arquitectónicas del presente y del patrimonio industrial, temas ligados y presentes en todas sus investigaciones actuales y tesis de maestro. Desde abril de 2022, a dúo con el arquitecto Viviano Villarreal, Buerón, instituye comunicación transversal sobre podcast de arquitectura y filosofía, donde hay dialéctica y presenta posturas de investigaciones. Jacobo se considera comprometido con la academia, es enseñanza y difusión de la arquitectura y el diseño, siempre preocupado por plantear procesos y metodologías con base en la sensibilización y concientización al diseñador y sus modos de creación. Muchas gracias, Jacobo. Y bueno, con tremendos ponentes que tenemos hoy aquí, me gustaría empezar la conversación preguntándote a ti, Jacobo. A mí se me hace muy interesante tu participación en este conversatorio porque estamos hablando de otras trincheras del no arquitecto proyectista, ¿no? Eres académico, eres investigador, eres filósofo, cuidas el acervo de arquitectura de la UNL, o sea, no poca cosa. Me gustaría saber, desde estas trincheras, cómo empezamos a generar estas coherencias de las que vamos a hablar en el conversatorio. Y preguntarte también, cuando hablamos de coherencias, hablamos de la coherencia como del objeto arquitectónico, la coherencia que tiene el objeto con sí mismo, pero también su coherencia hacia la ciudad, la coherencia que tiene que tener de manera social y participativa. Desde tu trinchera, ¿qué puedes aportar a esta conversación? Ok, gracias. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí.
Bien, son varias preguntas que están ahí anudadas. Bueno, creo que la arquitectura, si la pensamos en su esencialidad, la arquitectura es coherente, en tanto que entendemos que la arquitectura son una serie de principios para operar o para practicar, en este caso, guiar, orientar la construcción, pues totalmente la arquitectura es coherente. Sin embargo, creo que hemos perdido también la dirección, hemos generado una práctica en donde ya no se quiere pensar, donde ya no se quiere teorizar, donde lo único que se entiende como arquitectura es un oficio o un negocio. Yo como docente y como bibliotecario, creo que lo principal es enseñar arquitectura. Las escuelas de arquitectura tienen que enseñar arquitectura. Y enseñar arquitectura no es enseñar procesos constructivos, plástica, o administración. Enseñar arquitectura es que los estudiantes aprendan de arquitectura. Creo que si queremos generar coherencia en la arquitectura, hay que recuperar el entendimiento de la misma. Como bibliotecario, entre los ejercicios que he hecho, uno ha sido el hacer un círculo de lectura. En este círculo de lectura leímos Fahrenheit 451 y para mí era muy simbólico empezar a hablar, hacer un círculo de lectura hablando de libros y en especial la idea que tiene el libro Bradbury, de que el libro es una ventana al mundo. Me parece que yo como guardián de la biblioteca, si me puedo asumir así, la biblioteca de arquitectura es una ventana a otras arquitecturas, arquitecturas que no comúnmente accedemos. En tanto eso, me parece importantísimo promocionar la arquitectura. Hay un gran tema con los estudiantes. ¿Les gusta la arquitectura? Parece que no, parece que les gusta hacerla. Estamos acostumbrados a entender la arquitectura como sinónimo de estatus, como una búsqueda, vamos a decirlo así, de retribución, pero es poco el interés real por la misma. La arquitectura es un asunto existencial. Y esto es una invitación difícil, ¿sí? Cambiarle, al final no sé lo que pueda suceder, pero uno intenta que comprendan que tiene que generarse una identidad, y no una identidad en términos de repertorio formal, sino que vean la arquitectura como un proyecto de vida. Y el cambio estribaría sobre todo en encontrar que no se trata solamente de esperar cosas de la arquitectura, sino también ¿qué quieres aportar tú con la arquitectura? Ahora, en el tema de la coherencia, si bien hablamos de objetos, creo que lo primero es el arquitecto. Ese es el problema, ¿sí? O sea, el factor decisivo es el arquitecto, lo que entendemos por arquitecto. Eso es decisivo. Como repito, hay un perfil que se ha prácticamente institucionalizado, consolidado, pero no cuestionamos ese perfil. Me parece que también es importante, antes de hablar de diseño, hay que hablar por qué diseñamos. Y en este sentido hay que entender la ideología que está de fondo. ¿Qué sería la ideología? Un conjunto de condiciones de pensamiento que pueden estar ligados a factores religiosos, a factores de clase, a factores económicos, que esto también puede ligar un cierto aspiracionismo. Claro que hay otros perfiles, pero hay que redescubrirlos. Me parece que aquí hay otros perfiles, que hay otros tipos de búsquedas, pero estas búsquedas son menores. Menores en el sentido de Guy Deleuze cuando habla de lo mayor y lo menor, ¿sí? O sea, lo mayor como lo hegemónico y lo menor como aquello que hace resistencia, aquello que está, vamos a decirlo así, pujando, ¿sí? Por encontrar otro tipo de soluciones. Creo que el arquitecto está en extinción. El arquitecto tiene 500 años de existencia. El arquitecto nace en el Renacimiento, no antes, no después. Me parece que hay que redefinir, porque hemos perdido el referente, hemos perdido la coherencia, ¿sí? En tanto que no sabemos por qué diseñamos. Hace falta también establecer una causa. Hay que regresar hacia eso. Pero igual entiendo, creo que también existe la posición de un poquito menos pesimista, de decir, no todos estamos así, ¿no? O sea, hay gente que desde sus trincheras están empezando a como... Hay otras alternativas, claro, pero hay que hacerlas ver.
y es urgente que se empiecen a hacer a ver. Ahí está mi factor como docente, el abrir caminos, ¿sí? O sea, que la búsqueda pues no se podría reducir solamente al administrador constructor. Creo que hoy en día que la arquitectura empieza a generar otro tipo de actividades o se empieza a diversificar la práctica. Lo platicaba con Anik temprano, cuando hablábamos, por ejemplo, de lo que hace Grupo Dogma, de esta idea de generar propuestas, en la que a lo mejor la respuesta no está en el construir, sino está en la representación. Liberar el proyecto del acto constructivo es llegar otra vez a la esencia del proyecto, que es la utopía. Creo que siendo maestro hay que buscar generar o establecer que hay otros panoramas. Entonces, todo esto tiene que también que ver con el cómo se enseña, el qué tanto tiene el estudiante, porque es de lo que yo puedo hablar, para reflexionar. Y ahí me parece que también tienen que cambiar las cosas. Pero si no se ponen, si no somos críticos, o en primer lugar autocríticos, es muy difícil. Porque estas lógicas de poder, de control, no empiezan en la oficina. Los juegos de poder nacen desde el salón de clases. Y si en el salón de clases no se replantean esos juegos de poder, empezamos a normalizar el maltrato, el abuso, el círculo de sufrimiento. No es que yo sea pesimista, no lo soy, porque si yo fuera pesimista no enseñaría, pero no puedo tampoco ocultar esa realidad y intento hacerle frente. Funciona o no, dependerá de ese estudiante que asuma, ¿sí? Asuma ser responsable, asuma una práctica responsable y busque ser coherente. Uno da los principios, uno espera que ellos lo operen, pero sin duda exige sacrificio, y no sacrificio en términos de inmolarse, sino también exige comprometerse. Necesitamos una práctica comprometida. Yo puedo invitar al involucramiento, pero necesitan comprometerse. Obviamente aquí tenemos arquitectas muy involucradas, muy comprometidas. Hay que también aprender a generar referentes. Hablaba al principio de hablar de arquitectura. Hay que hablarles de arquitectura, hay que plantearles referentes, hay que hablar que hay otras posibilidades, ¿sí? A eso es a lo que me hablo con enseñar de arquitectura. Yo creo que hay algo que, bueno, yo personalmente siempre he sentido, sobre todo el término de cómo enseñamos la arquitectura, es que estamos acostumbrados a pensar que tú estudias arquitectura para ser arquitecto que practica y que hace arquitectura que construye. Pero tal vez existen otras posibilidades para utilizar lo que aprendemos en la academia para hacer investigación, para ser fotógrafo, para ser editor, para ser promotor. O sea, no salirnos un poquito de encasillarnos de si no eres el arquitecto proyectista, no triunfaste como arquitecto. No hay otras trincheras, que es lo que quería introducir. Pero ahí una pregunta que tenía para ti, Nico, ahorita hablábamos un poquito de eso, es o sea, que ligar, ahorita estamos hablando de coherencias dentro del contexto de esta bienal, pero ligar estas conversaciones a conversaciones que están teniendo a nivel mundo sobre las otras cuestiones que estamos viendo en bienales. Hace 2 bienales en Venecia hablaba Hashim Sarkis de cómo vamos a vivir juntos, ¿no? Y creo que tus proyectos, la trayectoria que tienes empieza a atacar esta pregunta de cierta manera, ¿no? Tus proyectos siento que tienes vivienda colectiva, donde estás haciendo social lo colectivo, y también tienes proyectos donde haces colectivo lo social, ¿no? Entonces estás siempre hablando de o aproximándote a atacar esta pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir juntos? ¿Cuál es el futuro de las ciudades? No sé si nos puedes platicar un poquito al respecto. Bueno, es una pregunta muy difícil de responder, creo, porque la verdad es difícil vivir juntos y yo creo que por eso tenemos tantos problemas, pero creo que tiene la respuesta que ver con las metodologías de diseño y las estrategias en las cuales nos enfrentamos a un problema. Hablando un poco de lo colectivo, creo que es importante entender que lo colectivo empieza en el momento en el cual empezamos a compartir, y compartimos muchas cosas como seres humanos, ¿no? Pero ¿cómo hacemos que esos espacios permitan una transformación que hable de contenidos mucho más potentes y de contenidos mucho más actuales, ¿no? Entonces, bueno, un poco del trabajo que yo he hecho en mi poca trayectoria es un poco cuestionar ese status quo de lo que conocemos como colectivo, ¿no? Hablando
las Cité Models europeas y cómo se pueden transformar en un proyecto mucho más propositivo que hable más bien de la transformación de los espacios domésticos desde lo colectivo, pero también entendiendo los procesos de diseño que involucran al usuario, ¿no? Y que tiene que ver involucrar al usuario con no, digamos, diseñar y darles el lápiz, sino más bien aprender con ellos a diseñar las preguntas para que nosotros podamos entender sus necesidades y a partir de la arquitectura responderlas. Entonces, creo que eso es un poco entender la colectividad desde ese lugar y me parece también muy importante que con las preguntas que se hagan y las preguntas que se diseñen podamos encontrar las vocaciones pertinentes para empezar a trabajar estas ideas de cómo vivir juntos, ¿no? Que tiene que ver con muchos factores que son energías que se van de nuestras manos y lo único que podemos hacer es aprender a canalizarlas y hacer que la arquitectura modele esta colectividad. Aquí estamos compartiendo el micrófono. Pero entonces la labor del arquitecto es traducir estas como la vocación o el espíritu de lo colectivo entre cosas concretas, ¿no? Siento que es un tema ahí muy complicado, sobre todo cuando hablamos de arquitectura participativa o arquitectura que se busca desde lo social, que es muchas veces estamos acostumbrados, y sobre todo aquí cuando estamos entre muchos arquitectos, a hacer arquitectura para mis colegas, ¿no? Arquitectura de arquitecto para que me entiendan los arquitectos. Y cuando vamos a hacer arquitectura social o participativa, llegamos y, oye, es que dibújame el plano de tu casa. Espérame, no sé hacer planos. O sea, no entiendo no entiendo el plano que me estás mostrando, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Luego parece que en verdad la labor del arquitecto ahí es diseñar las metodologías o diseñar las aproximaciones al poder lograr a sumar más gente a la conversación, ¿no? Y dejar de hablar entre nosotros para nosotros, ¿no? Que ahí, por ejemplo, me gustaría preguntarte a ti, Katia, parecería muchas veces que la arquitectura es un poco elitista o es para la persona que puede pagar la arquitectura o el diseño, ¿no? Y luego se quedan este tipo de conversaciones y no lo traducimos al resto, ¿no? Ahí el proyecto del estudio de las esferas culturales creo que tiene un valor increíble, ¿no? Que es la arquitectura para la persona que normalmente no tiene el arquitecto. No solamente el objeto así arquitectónico en sí, pero también la localización de estas esferas y cómo pueden descentralizar la cultura que está en el estado, que está sumamente ligada a la ciudad de Monterrey, y cómo podemos incursionar en otras geografías, ¿no? Entonces, si nos puedes comentar un poquito del proceso, la visión detrás de eso. Claro, bueno, el proyecto de esferas culturales me gustaría explicar antes como de hablar del diseño, es que fue un proceso muy pensado y muy largo que empezó desde mucho antes que agarráramos un lápiz, ¿no? O sea, el proyecto de esferas culturales nace de una iniciativa de Conarte de crear un espacio para pensar, o sea, un espacio donde en la periferia de la ciudad de Monterrey hubiera un espacio para pensar, para crear. Y eso a mí me pareció, o sea, súper radical, porque no era, bueno, de aquí tienen que salir 10 pintores, de aquí tienen que salir 10 arquitectos, sino simplemente era como espacios para creación. Hubo un documento base que lo desarrollaron 3 pedagogas increíbles, una colombiana y 2 argentinas, y hablaba de cómo combatir a través de estos espacios y a través de estas iniciativas la nuda vida, es decir, la vida sin el juego. Entonces, el proyecto, o sea, ya tenía mucho trabajo, o sea, un documento súper fuerte, una filosofía, una metodología, y eso, si quieren poner como las primeras imágenes. La que sigue. Fueron 2 años de procesos participativos que Conarte realizó con la gente en Galeana, en García, en el Carmen, donde se acercaron a las comunidades, hubo un
estudio del Colegio de la Frontera Norte, o sea, hubo realmente mucho trabajo. Y a lo que voy con esto es que el éxito de este tipo de espacios no nada más es la arquitectura. O sea, la arquitectura es una herramienta más para comunicar y para solucionar espacialmente como este tipo de actividades. Pero el espacio no hubiera tenido tal éxito si no hubiera, o sea, este trabajo detrás. Y continúa, o sea, el trabajo de las facilitadoras de las esferas que fueron entrenadas específicamente. Estas fotos las tomó Tom Díaz, que documentó todo el proceso de construcción con los trabajadores. O sea, fue un proceso súper, súper rico, que no tiene nada que ver con diseño. Sobre lo que me preguntabas de pues, cómo es diseñar para no arquitectos, pues yo creo que hay que quitar un poco el mito de la arquitectura, ¿no? O sea, es elitista porque nosotros queremos y porque hablamos para nosotros mismos muchas veces. Y creo que todo mundo entiende cómo es vivir, cómo quieren su casa, pero nadie se refiere a su casa como una vivienda. O sea, es mi casa, es mi espacio, es mi domesticidad, es cómo me relaciono con mi entorno. Y bueno, sobre este proyecto, nosotros lo relacionamos mucho con la importancia del crear espacios, o sea, precisamente para pensar espacios para el ocio, y lo relacionábamos mucho también con nuestro proyecto de la plataforma, que de hecho participó en la Bienal de Cómo Vivir Juntos. Está un poquito más adelante la imagen. Ah, bueno, es esa. En el que era una plataforma para hacer nada. O sea, creo que los espacios que creamos están hiperprogramados. O sea, incluso un parque hay una banca donde te tienes que sentar, hay un caminito, o sea, los juegos están para actividades como muy puntuales, ¿no? Y es muy raro encontrar un espacio para no hacer nada. O sea, creo que es cuando no estás haciendo el plano y le tienes que poner el programa a todos los espacios, y es dejar este espacio que, ¿no? O sea, la arquitectura como de la pregunta abierta, de lo que puede pasar, lo que los usuarios hagan de él, ¿no? Que ahí un tema que se me hace muy interesante es que, por ejemplo, cuando introducías las esferas, hablabas de las 3 pedagogas que ayudan a conformar el programa, que es eso, ¿no? Termina siendo hacer equipo para hacer arquitectura, ¿no? O sea, sí. Ya no eres el Star Architect que es un dios bajado del cielo que te dice así tienes que vivir, sino es igual y entendernos que tal vez no sabemos nada y tenemos que más bien hacer preguntas, ¿no? Y es la confección de la pregunta para saber qué es. Tal vez no sabemos cómo vivir colectivamente, pero podemos empezar a dialogarlo, ¿no? Que es, again, otra vez yendo hacia el cómo vamos a vivir juntos, ¿no? Y que si bien, bueno, hablábamos ahorita de esto, que creíamos que tal vez la pregunta de esa bienal no se llegó a una respuesta, pero porque es que tal vez no hay una respuesta, ¿no? Es esto, es tener la arquitectura esta totalmente abierta, pues es una plataforma y aquí pasa lo que tenga que pasar, no soy yo diciéndote lo que va a pasar, ¿no? Entonces, y siento que eso empieza a hablar de procesos participativos. O sea, la arquitectura participativa podría ser como la arquitectura se hace a través de un proceso participativo, o a partir de que hago la arquitectura empieza la arquitectura a ser participativa, ¿no? O sea, en su concepción o en su uso. No sé ahí cuál es ¿dónde crees tú que es donde tal vez manejan más la participación tal vez en sus proyectos? Yo creo que escuchar, o sea, porque esta participación no viene nada más en proyectos públicos. O sea, yo creo que es escuchar al cliente, escuchar lo que quieres también tú, como, no sé, o sea, dejar a la gente hablar. Creo que mucha gente no lo hacemos, muchas veces no lo hacemos. Entonces, creo que empieza de ahí. Y ahí una pregunta que te quería hacer a ti, Anik, era, igual y se pueden poner su presentación tantito, mostrabas un proyecto que es la Cineteca Nacional, ¿no? El nuevo proyecto que están tomando como un galerón industrial y le están cambiando el uso. Y ahorita la conversación de la readaptación de usos es pensando de manera económica, de manera climática, de manera consciente socialmente,
que es como a donde está apuntando ahorita el deber ser, ¿no? Que claramente este proyecto va para ahí y felicidades por eso. A mí, por ejemplo, es algo que en Monterrey, en la ciudad, por su carácter de pasado y presente industrial, existen mucha posibilidad para hacer esto, ¿no? Pero tal vez es algo que no está, o lo vemos ahorita en los proyectos que ya después de la inauguración podremos ver, no hay proyectos de esto, ¿no? Entonces o no estamos haciéndolo o no lo valoramos, ¿no? Entonces es una pregunta que tenemos para nosotros como la gente que está haciendo la arquitectura en la ciudad, que es cuál es nuestra labor, ¿no? Igual nos puedes platicar un poquito de ese proceso. Ahí está, perfecto. Bueno, la verdad, no, todavía no podemos mostrar tantas imágenes del proyecto, pero sí del estado actual. Y es un proyecto muy complicado porque es un territorio muy diverso y complejo, porque colinda con el pueblo de Santa Fe, pero también colinda con una barranca, pero también tiene un río contaminado que pasa por justamente esas barrancas. Entonces, realmente en sí el emplazamiento del sitio ya es coherente, ¿no? Porque habla de una tensión que tenemos que tener con la sociedad, pero también con el medio ambiente. Entonces, ¿cómo encuentras a partir de una metodología de socialización la vocación pertinente de estos espacios? Y creo que ahí está un poco la respuesta. O sea, creo que es muy importante entender que para activar un espacio tiene que tener una vocación adecuada. Entonces, yo creo que fueron como un año y medio de justamente entender cómo podíamos activar estos espacios a partir de la transformación de su contenido, no tanto de la forma, sino del contenido, qué pasa al interior, cómo lo podemos redistribuir, repensar, para que sucedan otro tipo de actividades. Y bueno, son justamente estas imágenes de estas naves industriales que, hablando ahorita con Rolando, me comentaba que en Monterrey hay muchas y que a veces no se encuentra la vocación pertinente para activarlas. Entonces creo que una de las preguntas fundamentales de estos procesos participativos es entender desde una metodología de la empatía, ¿no? con la sociedad, con los usuarios, qué es lo que ellos esperan de ese lugar, ¿no? O sea, justamente empezar a diseñar estas preguntas para entender cómo podemos adaptar estos nuevos espacios y cómo podemos transformarlos otra vez desde el contenido de los mismos. Digo, nada más también introducir un poquito que si alguien tiene una pregunta del público, están bienvenidos a hacer preguntas. Hay micrófonos para estar pasando, creo, y si no, nada más griten y yo la puedo volver a decir. Ahí mencionas algo que es como darle esta vocación a los espacios, ¿no? Y creo que es interesante que cómo podemos llegar a un punto medio en el que tú le das la vocación al espacio, o sea, que haces que sea una cineteca y que no sea una nave industrial, pero también dejas esa oportunidad para que sea abierto y que pase lo que tal vez no es tan como confinado el uso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese intermedio en el que dejamos que el usuario lo transforme, pero al mismo tiempo le das su vocación y dices, bueno, empezamos siendo una cineteca, pero puede pasar otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo dialogas ese imponer, pero sin imponer? Híjole. No, yo creo que tiene que ver con cómo planteas el programa, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en el caso de la Cineteca se planteó la transformación del espacio interior, pero se dejó espacio abierto para que sucedieran ese tipo de actividades y que las salas mutaran a lo que tuviera que convertirse, ¿no? Y que de repente una sala también pudiera ser un lugar para el centro de capacitación cinematográfica, pero también que los vacíos entre las diferentes salas pudieran tener otro tipo de programación. Entonces creo que más bien es dejar la libertad en los vacíos para que otro tipo de actividades sucedan, ¿no? Y desde el lugar del arquitecto no ser tan caprichoso, tan imponente para quererlo conquistar todo. Yo creo que también hay que aprender a dejar ir los proyectos, ¿no?
nos ha pasado en proyectos públicos, por ejemplo, la cancha de béisbol Sierra Madre, pues ahí pasan cosas, ¿no? Porque hay niños, ahí está la gente jugando, está usando el espacio y bueno, de pronto hay un stand de papitas que igual y no es tan estético, pero es parte de, ¿no? Y es como dejarlo ir y dejarlo ser. Sí, hasta qué punto, que es que pasa, ¿no? O sea, a ver, cuando haces un proyecto arquitectónico, pues es tu bebé, ¿no? De cierta manera, pero es también un bebé que crece y lo dejas ir y se termina haciendo otra cosa y va, ¿no? Súper valioso. Y luego da pie a hacer, tal vez en el futuro, un reuso adaptable, ¿no? Le cambian el uso. Y regresando a la idea de las coherencias que estamos hablando aquí en la Bienal, a mí me gustaría hablar también un poquito sobre el proyecto de 8 vigas, ¿no? Que es una casa que parecía, y bueno, que nos platiques un poquito del proyecto, pero parece que tiene coherencias en muchos niveles, ¿no? Y que es una coherencia como estructural que da también espacios y creo que permite también esta como flexibilidad de usos y su transformación. Podemos ser, ¿cómo es coherente en sí mismo con todos estos niveles? Bueno, yo creo que la principal, no sé si la podemos poner, pero bueno, pues coherente principalmente porque es una casa propia. O sea, esa es mi casa y es la casa de Roberto, es una casa que compartimos. Entonces eso es un gran privilegio. Es coherente porque tuvimos la oportunidad de diseñar un espacio para nosotros pensando en cómo queríamos vivir nuestra domesticidad, cómo creíamos que debería ser como una vivienda en Monterrey, cómo queríamos que fuera la crianza de nuestros hijos. Y bueno, eso es posible gracias a uno que es propio, entonces, por tanto, tenemos, o sea, seguridad de tenencia de la tierra, ya saben, vemos que nadie nos va a desplazar y eso es importantísimo. Y dos, pues que está ubicada en Colinas de San Jerónimo, entonces, o sea, el acceso a la ciudad ya estaba ahí. Entonces, partiendo de estas dos cosas que son básicas para cualquier vivienda, es como realmente pudimos tener el lujo de ser nuestro propio cliente. Entonces, quería mostrar como imágenes de la casa y bueno, cómo empezamos a pensar en esta casa. Hay un libro que nos gusta mucho que es de Smila Radi, que se llama Cada tanto aparece un perro que habla, y dentro de ese libro hay un texto muy bonito en el que describe la casa de Cecilia Puga en Chile, y la describe como una casa que está hasta los huesos, ¿no? Entonces es una casa que dice, si le quitamos todo el aire a la casa y la casa sigue viva, ¿no? Entonces, partiendo de ahí y también, o sea, empezamos a encontrar como muchos ejemplos en América Latina de esta arquitectura de los huesos, que es una arquitectura en el que pues entendemos que en nuestros países el mantenimiento de las casas es poco o nulo, entonces tiene más sentido para nosotros y para muchos arquitectos invertir como en resolver la estructura de una manera estructural, ¿no? O sea, dejando los detalles por allá. Entonces ahí es como empezamos a partir de la casa. O sea, un ejemplo serían las termas de Germán del Sol, la biblioteca Vasconcelos, o sea, son estos esqueletos que son masivos, pero no por eso dejan de ser como súper sensuales en su arquitectura y en su solución de problemas. Igual estos de Gabriela Carrizas, esqueletos. Y bueno, esta es una foto que a mí me parece muy impresionante de cuando estaba en obra, porque pues puedes ver realmente cómo funciona la casa. Digo, los que no conocen el proyecto, se llama 8 vigas porque son 8 vigas que sostienen la casa y se resuelve a través de la estructura. Las vigas descansan en los muros perimetrales, entonces no hay como columnas. Esta es la fachada de la casa. Para nosotros igual el concreto lo usamos por practicidad, por flexibilidad, porque son los materiales que están aquí disponibles, los materiales que la gente sabe trabajar. Entonces ahí pueden ver, el proyecto, nuestra vida gira alrededor de un árbol, de un olmo, que es donde pues, nos movemos siempre, y el olmo es como
la parte fundamental y el core de la casa. Entonces otra intención era también como elevar la piedra, eso para nosotros era como que algo como bonito, ¿no? Que también lo veíamos mucho en Méndez de Rocha y como otros como ejemplos de América Latina, pero sobre todo esto de la estructura tiene una razón económica, ¿no? O sea, los recursos eran limitados, entonces ¿qué podemos hacer? Pues bueno, quitar paredes, quitar columnas, quitar materiales, entonces de ahí es donde realmente viene toda la casa. Yo creo que, o sea, claramente es una excelente obra, y creo que nace del entendimiento de también las referencias que traen, ¿no? O sea, de que no es generación espontánea, ¿no? Lo estás anclando a Smiljan, a Germán del Sol, ¿sí? O sea, a ver precedentes, que es un poquito lo que hablabas al principio, ¿no, Cleto? O sea, cómo podemos, para hacer buena arquitectura tenemos que saber de arquitectura, ¿no? Y la importancia, por ejemplo, del acervo, de la biblioteca, ¿no? Como cuando hablabas en este tema de la enseñanza de la arquitectura, entonces, ¿cómo ves que se pueden implementar estas nuevas metodologías de enseñanza para poder lograr una arquitectura que sea coherente? Bien, de entrada, como lo mencionaba, creo que tiene mucho con la redefinición del perfil, o sea, de redefinir el perfil, qué es un arquitecto. Me parece hoy en día que el arquitecto, y ahorita lo han demostrado, es un mediador, donde no necesariamente tiene que tener el control total, donde muchas veces es hacer menos, donde muchas veces es hacer una escalera, es hacer una fachada, donde incluso también entender que es un actor espacial más. Me parece que también va por ahí, en la enseñanza también de proyectos, de enseñarles que hay otros arquetipos. Creo que cuando uno enseña arquitectura, o al menos yo que soy teórico, no se trata de enseñar conceptos solamente, también es enseñarles que cada proyecto, cada edificio es un microcosmos de posibilidades. Entonces, me parece que ahí está la clave, que la clave está en que esos estudiantes puedan formar una identidad. O sea, la pregunta que yo les hago a ellos es, ¿qué arquitecto quiero ser? O sea, no es tanto la pregunta ser arquitecto, sino ¿qué quiero ser? ¿Hacia dónde voy a orientar mi práctica? No puede ser un asunto también de moral, en el sentido de que forzosamente tienes que ser responsable, coherente. A lo mejor eres un depredador inmobiliario, ¿no? Y terminas metiéndote de lleno en destruir la ciudad. Pero creo que es enseñarles también que son uno más. O sea, porque la ciudad se hace sola. O sea, no hay lema más falso que hacer ciudad. O sea, me parece un lema totalmente falaz y totalmente mentiroso. Más bien creo que el arquitecto tiene que involucrarse con la ciudad, tiene que también participar en ella. Algo que les digo, quieren hablar de ciudad pero no la conocen. ¿Cuándo la exploran? Es lo mismo que pasa cuando un político quiere cambiar o hacer reformas, digamos, sobre el transporte público y no conoce el transporte público. ¿Cómo el arquitecto va a hablar de la ciudad si no conoce la ciudad? Entonces, va mucho también en términos de experiencia, que genere experiencias. Los libros, como decía ahorita, al final de cuentas son ventanas, entonces no podemos acceder a toda la arquitectura del mundo, pero creo que los libros son portales y te pueden de alguna manera llevar a ella. Entonces es una práctica que tiene que seguir siendo, a final de cuentas el arquitecto, por más que esta palabra pueda molestar, tiene que ser un intelectual, pero un intelectual en el sentido crítico, o sea, que sea capaz de ver, de desmontar la ideología, que se pregunte por qué el arquitecto de taller me está enseñando esto. Entender que, número uno, la realidad no es el mercado, la realidad tampoco es el taller de arquitectura, que tienen que transformar el territorio de manera responsable, o al menos eso es lo que se intenta, y la mejor manera de mostrarlo es enseñando otros referentes. Se necesitan otros referentes, otras búsquedas. Me parece que aquí tenemos grandes ejemplos, siempre pongo el ejemplo de la Catonam Basal, replantear los arquetipos, replantear los materiales. ¿Quieres una arquitectura económica? No la vas a conseguir con concreto nunca. Necesitas otro material que no esté politizado, que no esté reglamentado. Ellos lo lograron con el policarbonato. Claro, es otro contexto. Ahorita hablábamos de otros usuarios, lo que hace al borde, ¿sí? En Sudamérica, o lo que hace Comunal en el centro del país, ¿no? O sea, involucrar a otro tipo
de usuarios. Y también tengo que criticarme a mí, sobre todo, y hacerles ver que también me cuestiono, que tengo que enseñar, yo que enseño historia, pues empezar a enseñar la historia de otra manera, como se dice, deconstruirse. ¿Y qué significa deconstruir? Cambiar el significado, ¿sí? O sea, la deconstrucción es quitar significado y estructura. Digo, para no estar hablando de palabras en el aire. Entonces yo también tengo que cambiar la manera en que enseño, ¿sí? O sea, enseñarles no solamente a los grandes maestros, sino a las mujeres que también hicieron posible esa arquitectura. Así como ahorita hablamos, bueno, al final la casa Franzburg es una mala casa porque se construía para un ricachón, pues probablemente no, pero también hay otra serie de proyectos que implicaban otro tipo de actores. Entonces es abrirles el panorama, es generarles un horizonte, porque al final de cuentas de eso se trata, de que ellos generen un inventario, que ellos tengan un horizonte, ¿sí? Que puedan pensar más allá de su práctica inmediata y que sean capaces de replantearla. Ese es al menos ese, o sea, ¿y cómo es esto? Bueno, invitarlos a soñar. Yo creo que hay que soñar con otras arquitecturas, con otras posibilidades. Hay que insistir en eso. O sea, hay algo también de utopía, pero si no creyera, entonces la enseñanza no tendría sentido. Al final de cuentas, yo creo que después de 10 años, pues he sido congruente con mis ideas y no seré exitoso, no lo sé, pero me ha llevado a donde yo he querido. O sea, mis principios me han llevado hasta donde estoy. Entonces, esa es una manera de hacerles ver que se puede creer en algo, que se puede pensar en algo más, que simplemente conseguir dinero no es suficiente. O sea, a final de cuentas es que le dejamos al mundo. Porque el consejo que al final les doy yo a mis alumnos es ese. ¿Qué le dejamos al mundo? ¿Qué le dejamos a los demás? Ese es el sentido de la vida. ¿Qué le aportamos? O sea, creo que la arquitectura es la pregunta por el otro, aunque se nos olvide. Es la pregunta por el otro. Eso es arquitectura. Yo creo que nomás regresando un poquito a los ejemplos que manejabas, ¿no? De comunal, de al borde, siento que ahí es, y de la labor del arquitecto, siento que ahí parece ser que donde deberíamos de ser es, o a lo que deberíamos tratar de apuntar a ser un poquito más humildes, no hablando de arquitectura como arte povera, sino humilde en saber, tal vez yo no sé la respuesta, ¿no? Tal vez es una labor, otra vez, participativa, es una labor social en la que el arquitecto traduce la voluntad del cliente, que es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Como que más fácil una arquitectura tal vez residencial donde tengo un cliente de 2 y con ellos dialogo y ya, pero cuando se vuelve colectivo, ¿qué hacemos cuando nuestro cliente es la ciudad, ¿no? Entonces ahí el arquitecto ya no es este ente etéreo que define cómo se debe vivir, sino es una persona curiosa y humilde que se entera que tal vez yo no sé las respuestas y tal vez lo que tengo que hacer es construir las preguntas. Sí, ahorita lo decía Katy, aprender a escuchar. Yo creo que eso es fundamental. O sea, creo que el arquitecto tiene que aprender a escuchar, pero incluso también redefinirnos. O sea, ya no podemos entender, vuelvo a la misma, al origen de la palabra. A final de cuentas, el diseño es normativo. O sea, la arquitectura como principios que llegan a la construcción, sí, hablamos de coherencia, pero del otro lado también hablamos de alguien que establece reglas muy fijas de cómo deben de ser las cosas. A lo mejor esas reglas tienen que empezar a ser negociables. A lo mejor más que arquitectos tenemos que ser gestionadores del hábitat. No lo sé. A lo mejor seríamos abogados de la calidad espacial. Pero yo creo que la clave también está en el cuidado. O sea, creo que el origen de la arquitectura es el cuidado. O sea, hacer arquitectura es cuidar a otros. Entonces, esto va más allá de egos, implica una interdisciplina o transdisciplina, en donde no se trata de ser protagónicos. A lo mejor se trata de provocar, de detonar, pero sí necesitamos una práctica donde el involucramiento y el compromiso estén por delante, ¿no? Y tenemos que buscar a alguien que lo asuma. Algo que yo digo contadas veces y quien me conoce lo ha escuchado más de una vez: el estilo de vida define la arquitectura y no al revés. O sea, lo que tú quieras ser como arquitecto es lo que va a definir la arquitectura que vas a llegar a ser. Entonces, hacer arquitectura significativa, importante para todos, implica comprometerse, implica participar. Bueno, y nada más siendo conscientes del tiempo porque empieza el bailongo pronto y ya me amenazaron que nos van a poner música como en los Óscares.
Me gustaría nada más empezar a cerrar un poquito la conversación, tal vez con una última intervención de cada uno, hablando, tratando de cerrar un poquito las ideas o últimos comentarios, ¿sí? No sé qué Es, yo creo que hay muchos temas que se tocaron hoy que son fundamentales, ¿no? Uno tiene que ver en cómo hacemos arquitectura desde la academia, y yo también creo que ahí es donde nacen las preguntas, pero también tenemos que ayudar al alumno a trabajar con restricciones, porque van a suceder todo el tiempo. Por el otro lado también está la parte de que la arquitectura no es un ente individual, sino al revés, ¿no? Debe de ser colectivo, debe de nutrirse de lo que pasa alrededor, y eso obviamente va a informar los procesos de diseño y poder dar una mejor respuesta a ciertas problemáticas. Y por el otro lado, hablando un poco de la Catón y Basal, ¿no? Los voy a mencionar. Ellos dicen que el lujo está en el espacio, y me parece una idea fundamental creer que el espacio se puede manifestar de muchas formas, de muchas maneras, pero siempre el lujo está ahí, y el lujo no tiene que ver con un acabado caro o un acabado ostentoso, sino más bien con la espacialidad y con el contenido. Entonces, yo creo que desde nuestra trinchera debemos de actuar desde un lugar en el cual podamos ser capaces de transformar nuestros espacios, para que a partir de esa transformación salgan muchas más dudas, muchas más inquietudes, muchas más provocaciones que nos hagan ser entes reflexivos, críticos, y que podamos llevar la arquitectura a otras consecuencias, produciendo espacios de mucha mayor integridad, de mucha mayor calidad. ¿Quién se la quiere aventar? No sé, más bien me quedé como con ganas de discutir con todos, pero bueno. Ahorita le seguimos allá. Sí, ahorita con un vino le seguimos. Pues no sé si este es un comentario de cierre, pero es algo como que sí quería mencionar. Y creo que es entender también que nuestras limitaciones como arquitectos existen porque trabajamos sobre el valor, un espacio físico con un valor, o sea, el valor de la tierra, y eso no depende de nosotros. Y de ahí se deslindan un montón de cosas, ¿no? O sea, digo nada más como, creo que eso puede ser una causa de muchas frustraciones de los arquitectos, y bueno, eso es algo que lo discutimos después porque ya hay que cerrar. Yo creo que, vaya, reiterando lo que he dicho, enseñar a pensar, a cuestionarse. Creo que el acto crítico es el que nos ayuda a desmontar esta ideología. Y si no hay crítica, esto lo dice Tafuri, pues al final de cuentas normalizamos el mundo, normalizamos el status quo. Y el normalizar el status quo es mantener y reproducir todos los problemas. Entonces, desde la academia, aprender a ser críticos, críticos con uno mismo, repensarse y sí, pensar los límites. Creo que es importante también, sin duda, pero sí también, o sea, intentar soñar con nuevas posibilidades. Creo que sí es importante también dar espacio a la creación, que en las escuelas se da muy poco la utopía, muy poco el experimentar, el buscar soluciones o buscar a lo mejor antisoluciones, en donde al final lo importante sean las preguntas, lo importante sea la reflexión. Esto creo que va a la larga a generar mejores arquitectos, o arquitectos más involucrados con el territorio, con la comunidad, que eso es lo que falta, sin duda alguna. O sea, dejar de pensar que el diseño es para ricos, ¿sí? O sea, entender a final de cuentas que el diseño es cohesión, ¿sí? El diseño puede ser un elemento que puede dinamitar o puede potenciar un territorio. Yo lo vería así. Y ser más coherentes a partir de generar, de tener principios, de tener valores, de generar un proyecto. Ahí es donde se encuentra la coherencia. O sea, si no, no hay coherencia. Pues a mí ya no me queda más que primero agradecerles por esta conversación. Yo creo que sin duda ahorita le vamos a seguir ya después en el bailongo.
Y agradecer la presencia a todos los asistentes y al colegio por la organización de la Bienal, de esos conversatorios y tener la oportunidad de tener estos diálogos. Yo creo que siempre son buenos para el futuro de la ciudad, ¿no? Entonces, sin más, le paso el micrófono a Ricardo. Bueno, pues muchas gracias. Ahorita vamos a pasar a la inauguración. No sé si haya preguntas, respuestas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Me ayudas, Dani? Buenas noches. Pues primero felicitarlos por estar en este panel, pero sí hablando de coherencia. Creo que lo más coherente que pudiéramos tener ahora es entender que nuestra arquitectura es una arquitectura de servicio, que en realidad somos y debemos crear espacios emotivos. Creamos espacios que enseñan formas de vida, tanto en la ciudad, en lo individual, es lo mismo. Una casa es una forma de vida que debe estar única y exclusivamente dirigida básicamente al usuario. Las necesidades del usuario físicas y mentales, porque en esos espacios nosotros podemos dar un mensaje de coherencia, de calidez, o no sé si ese usuario tiene problemas de oído, tiene problemas de visión, tiene problemas motrices. Entonces, debemos de diseñar exclusivamente para el usuario. Como alguna vez alguien dijo, ¿verdad?, que sin el sujeto, pues no tiene objeto. Entonces, siempre debemos de fijarnos primero en el usuario. Lo mismo nos pasa en las ciudades, Anik. Nosotros debemos de pensar en una ciudad, cómo funciona, así que como en una casa tú ves por dónde sacas la basura, aquí también debes de sacar en la ciudad la basura, y debes de tener suministros, y debes de tener servicios, y debes poder caminar por un lugar iluminado que te dé seguridad, contar con áreas verdes. O sea, necesitamos los arquitectos diseñar pensando exclusivamente en el usuario. Yo introduciría dentro de la facultad lo que son las materias de neuroarquitectura, que son para mí fundamentales para poder diseñar y poder sacar unos proyectos adecuados que no son más que producto de una muy exhaustiva investigación. También acá ver el reuso de los espacios es importantísimo. No sé si conociste allá en Puerto Madero, en Buenos Aires, cómo todas las bodegas y las aduanas y todo eso se volvieron discotecas y se volvieron tiendas boutiques. Se renació toda esa zona que necesitaba. Lo mismo se puede hacer aquí. Aquí tenemos muchas fábricas abandonadas. Entonces, todo eso es pensar en la ciudad. O sea, un arquitecto debe pensar no solo qué está aportando a la familia o al negocio que le está proyectando, qué le está aportando a la ciudad. Crean en la importancia que tenemos los arquitectos para desarrollar nuestras ciudades, nuestras comunidades y formar formas de vida. Porque la arquitectura nació no hace 500 años, nació hace muchísimo más, con Imhotep posiblemente, produciendo la primera mastaba que la hizo pirámide, o en el trazo cuadricular de Atenas también. O sea, la arquitectura es parte inherente del hombre, desde que tuvo la necesidad de meterse a una cueva para resguardarse. Y gracias, felicidades. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta? ¿Comentario? Adelante. Bueno, más que nada es como un comentario. Cleto, tú fuiste mi maestro en la facultad, ya egresé, y creo que es importante que, como lo mencionaron ahorita, pues enseñarnos ese tipo de arquitectura como el de Lacaton y Basal. Ahorita me acordé por el proyecto de la arquitecta de la Cineteca, de un proyecto de ellos que creo que los hizo ganar el Pritzker, que es como un edificio donde agregan como una subestructura para crear terrazas, y se me hace padrísimo que puedan pues agarrar proyectos existentes y hacer que funcionen agregándole, no sé, como que esta especie de subestructura, y pues más que nada hacerlos más funcionales para el usuario. Yo trato ahora, tengo muy poquito de haber egresado, pero trato de implementar esos consejos que usted me dio, y más que nada como que seguir investigando sobre este tipo de arquitectura participativa y regenerar como que estos espacios
que tal vez funcionan o tal vez no funcionan, pero no sé, hacerlos como o diseñarlos pensando un poco más en el usuario y ser más conscientes con el medio ambiente y pues ahora sí con todo lo que nos rodea. ¿Quieres contestar algo, Jacob? Cada vez tenemos menos espacio, o sea, por eso los Star System están, bueno, los pocos que quedan están buscando en Marte. Creo que la clave está también en una cultura de la intervención, aprender a usar lo que existe. Me parece clave, es algo que intento hacerlos ver. O sea, creo que la intervención, el reciclaje, pudimos haber hablado de otros ejemplos, Flores and Prats, por ejemplo, es la clave. O sea, si hablo de una arquitectura del futuro, mucho de ello pasa por el reciclaje, que obviamente conlleva a otro perfil, a otro tipo de práctica. Y me parece muy bien que sigas investigando y que sigas teniendo esa curiosidad. Ojalá no la pierdas. Muy bien, digo, comentario a eso mismo, qué padre que está aquí, ¿no? Esperar ver muchísimo más alumnos involucrados. Bueno, creo que estamos en tiempo para la inauguración. La muestra se va a hacer la inauguración aquí donde está el muro blanco con los agradecimientos y los patrocinadores. La muestra está montada a un nivel arriba y hay pabellones itinerantes de las marcas al fondo. Entonces pueden recorrer la exposición como mejor les parezca. Yo nada más quiero dar un espacio para dar un reconocimiento a nuestros panelistas, por favor. Gracias, Dani. Si se los puedes entregar, por favor. Sí. Quisiera darle un reconocimiento en nombre del Colegio de Arquitectos de este conversatorio de coherencia social y participativa al MC Jacobo Cleto. Muchas gracias por tu participación. Otro reconocimiento para la arquitecta Anik Keoseyan, por favor. Muchas gracias, Anik, por acompañarnos. Un reconocimiento más a nuestro moderador, el arquitecto Rolando Girodengo. Y finalmente, no menos importante, a la arquitecta Katia Zapata. Muchas gracias por acompañarnos, Katia. Muy bien. Pues bueno, son cerca de ya son 7 de la noche. Nada más quiero, 7:05, quiero dar unos agradecimientos a los patrocinadores de la 22ª Bienal de Arquitectura de Nuevo León. Andamios Monterrey, Trendivity, Ladrillera Mecanizada, La Moza, Crest, G-Tech, Open y 3G Aceros, a Percata, a Berel, a Obra Blanca, Panel Rey, Sanilog, Steelcase, Open House Monterrey, Wave, Express Air y a los colaboradores Open Vision Talks, Festival Internacional Santa Lucía, Conarte y el Gobierno del Estado de Nuevo León. Muchas gracias. Buenas noches.